El conflicto entre Ucrania y Rusia dio un giro dramático cuando el ejército ucraniano lanzó un asalto masivo y sensacional contra la estratégica ciudad de Kursk con una fuerza de 10.000 hombres. La primera semana de esta operación vio eventos sin precedentes en el campo de batalla, con más de 400 soldados rusos rindiéndose a las fuerzas ucranianas, incluyendo 70 hoy. La rendición masiva de soldados rusos es un fuerte indicio de la gravedad de la situación, pero es solo parte de un panorama más amplio que revela grietas profundas en el estamento militar ruso. Miles de soldados rusos, junto con combatientes chechenos leales a Ramzan Kadyrov, huyen ante esta fuerza abrumadora, mientras que unidades de élite del ejército ucraniano como la 80ª Brigada de Asalto Aéreo, la Legión Georgiana, la Legión Rusa por la Libertad y el Batallón Volod bielorruso avanzan. Examinemos ahora los últimos acontecimientos en el frente más crítico y los detalles de estos eventos sensacionales. La ofensiva ucraniana en Kursk ha causado graves consecuencias, incluyendo la rendición de muchos soldados rusos. Según informes recientes, 70 soldados rusos se rindieron hoy, con 20 capturados cerca de Sudzha. Videos en redes sociales mostraron a soldados rusos vendados y esposados. Se reporta que más de 400 soldados rusos se han rendido a Ucrania durante estas incursiones en Kursk. Esta rendición masiva de rusos está elevando la moral y motivación en el frente ucraniano. Fuerzas ucranianas atacan intensamente la base aérea de Kalino, a 80 kilómetros. El ejército ucraniano ha lanzado 2 ataques separados a esta base crucial en los últimos 11 días. El aeródromo militar más cercano a Sudzha, centro de la invasión ucraniana de Kursk, es la base aérea de Kalino, en la ciudad de Kursk, en el óblast homónimo. Kalino alberga el 14º Regimiento de Aviación de Caza de la Guardia de la Fuerza Aérea Rusa. Los 24 cazabombarderos Sukhoi Su-30SM del regimiento pesan 3 toneladas y portan bombas KAB con alcance de 25 millas o más en sus alas desplegables. Tras el cruce fronterizo de 5 brigadas ucranianas el martes, la Fuerza Aérea Rusa atacó bases ucranianas en las brigadas Izumi con unos 50 KAB diarios. Esto es la mitad de KAB que los rusos han lanzado en la línea del frente de 700 millas, mantenida contra Ucrania durante 29 meses. Los ucranianos saben la importancia de Kalino, por eso han intensificado sus ataques desde la semana previa a la invasión. Los ataques se intensificaron cuando misiles Neptune ucranianos impactaron el depósito de Kalino, quemándolo y posiblemente destruyendo todas las bombas KAB. 11 días después, tropas ucranianas capturaron unos 400 kilómetros cuadrados de la región de Kursk. Mientras Ucrania controle la zona fronteriza con Kursk, el peligro para el 14º Regimiento de Aviación y otras fuerzas rusas en Kalino aumentará. Si atacan Kalino desde la zona ocupada, podrían usar cohetes de corto alcance, como los M30-31 de los sistemas HIMARS estadounidenses. La intensificación de trincheras ucranianas sugiere que la situación militar en la región se dirige a un estancamiento prolongado. Hay evidencia creciente de que tropas ucranianas, con 5 brigadas y un batallón, se preparan para un despliegue a largo plazo. Esto sugiere que Ucrania se prepara para una guerra estática, cavando trincheras cerca del frente actual. Las tropas ucranianas siguen cavando en Kursk, lo que podría llevar a un escenario similar al de Avdiivka. Las fuerzas rusas en Kursk no pueden contar con que los ucranianos se queden sin municiones. Deberán tomar las trincheras una por una para expulsar a miles de soldados ucranianos de Kursk. Si Kursk se estabiliza, podría ser un nuevo frente en la guerra de Rusia contra Ucrania. En Kursk y Sumy, Ucrania ha desplegado más de 10.000 tropas, desafiando a las fuerzas rusas. ¿Qué están haciendo los rusos para manejar esta situación? Para frenar el avance ucraniano, Rusia está movilizando su potencia de fuego más intensa.
contra tropas ucranianas moviéndose por carreteras. La Fuerza Aérea Rusa usa bombas Kaab con alcance de 25 millas y cientos de kilos de explosivos. Estas bombas buscan colapsar defensas ucranianas antes de ataques terrestres rusos. Se han usado mucho en el este, apoyando el lento avance ruso con grandes pérdidas. Los Su-34 pueden lanzar hasta 100 de estas bombas diariamente. El martes, los bombardeos rusos se desplazaron al norte, hacia Kursk. Esto coincidió con fuerzas ucranianas cruzando la frontera en una contrainvasión sorpresa. Ucrania abrió un frente en Rusia en el mes 29, con 5 brigadas de primera línea. Al atacar desde Sumy, en la frontera con Kursk, los batallones ucranianos sufrieron intensos bombardeos rusos. El Estado Mayor ucraniano reportó mayor intensidad en combates y uso activo de fuerza aérea y armas pesadas rusas. El Centro de Estrategias de Defensa notó cambios en ataques aéreos enemigos, ahora enfocados en Kursk y Sumy. Preparado, el ejército ucraniano usó inhibidores y baterías antiaéreas para contrarrestar ataques aéreos rusos. Estas defensas podían interferir señales de radio e incluso interceptar bombas guiadas por satélite. Además, con drones explosivos, las defensas ucranianas derribaron varios helicópteros rusos. A cambio, la artillería rusa dañó un vehículo Buk ucraniano, mostrando la intensidad del conflicto y las capacidades de ambos bandos. El bombardeo de Sumy no frenó el avance ucraniano sobre Kursk, capturando varias ciudades, incluyendo Sudzha, antes centro de su contraofensiva. Rusia movilizó refuerzos, pero cohetes ucranianos impidieron que algunos llegaran al frente en Kursk. Los cazabombarderos rusos cambiaron sus objetivos a territorio ruso. El jueves, KAPS atacó vehículos ucranianos en Dorino, pueblo ruso al norte del avance ucraniano. El viernes, bombas planeadoras atacaron tropas ucranianas en Leonidovo, cerca de Dorino. Las bombas planeadoras rusas, de hasta 3 toneladas, son potentes pero imprecisas y peligrosas para civiles cercanos, si no son el objetivo. Al Kremlin quizá no le importe matar civiles ucranianos, pero parece menos dispuesto a matar rusos. Al intensificarse el bombardeo de Kursk, las autoridades ordenaron evacuar la región. ¿Cuáles son los objetivos de Ucrania en esta incursión? Como en toda operación bélica, hay que considerar el contexto y propósito político estratégico. La contraofensiva ucraniana de 2023 tenía objetivos políticos y estratégicos. ¿Será igual este último ataque ucraniano a Kursk? ¿Cuáles podrían ser? Lo siguiente es especulativo, ya que Ucrania no ha hecho comentarios oficiales sobre el ataque. A nivel táctico, esta operación busca tomar territorio y destruir fuerzas rusas terrestres y aéreas. Este es el papel central de las fuerzas terrestres en la guerra. Pero estas son tareas tácticas. Lo interesante son los objetivos operativos y estratégicos de tomar territorio y destruir al enemigo. Hay varios objetivos posibles para esta ofensiva ucraniana. Primero, Ucrania podría intentar distraer a Rusia de su ofensiva en Nueva York y su avance en Turetsk y Pokrovsk. Esto es posible, pero dada la ventaja rusa en tropas, es poco probable. Otro objetivo más probable es forzar a Rusia a reconsiderar sus posiciones en otras partes del frente. Los rusos tendrán que contraatacar, y no tienen recursos ilimitados para hacerlo. Deberán abandonar defensas en otros lugares para responder a la ofensiva ucraniana en Kursk. Los sistemas de vigilancia ucranianos monitorearán estos movimientos rusos y estarán listos para
las oportunidades que podrían generar. Además, Ucrania podría tener objetivos operativos específicos relacionados con la ubicación. La central nuclear de Kursk podría ser un objetivo, pero es especulativo y está a 60 kilómetros de Ucrania. Está mucho más lejos de donde se cree que Ucrania opera actualmente. También podrían verse afectadas importantes vías de carretera y ferrocarril. Así, amenazar Kursk podría ser un objetivo, pero sería a largo plazo. Los objetivos estratégicos del ataque solo pueden estimarse en esta etapa inicial. Primero, el ataque podría buscar frenar el impulso ruso en su ofensiva hasta 2024. Los estrategas ucranianos saben que Rusia no puede estar siempre a la ofensiva. Podrían usar este ataque para que Rusia reevalúe sus despliegues en Ucrania. Esto podría frenar o detener las operaciones ofensivas rusas. El segundo objetivo, mejorar la narrativa para Ucrania y contrarrestar la desinformación rusa sobre su supuesta victoria inevitable. En 2022, la ofensiva en Kharkov sorprendió al mundo y cambió la percepción sobre la resistencia ucraniana, alterando la ayuda occidental. Ucrania espera algo similar, pero la OTAN debe cambiar su estrategia para favorecer que Ucrania derrote a Rusia en su territorio. El tercer objetivo estratégico podría ser elevar la moral del pueblo ucraniano. Dados los últimos 8 meses de operaciones defensivas, constantes ataques aéreos a infraestructuras y cortes de energía, la voluntad del pueblo será clave en la evaluación del gobierno sobre el curso de la guerra. Una ofensiva exitosa contra Rusia podría verse como un riesgo aceptable al usar brigadas experimentadas, ya que aliviaría la presión en otras zonas, en vez de solo defenderse en el este de Ucrania. El cuarto objetivo estratégico de Ucrania podría ser imitar lo que Rusia hace en el este del país, tomar todo el territorio posible si se ve forzada a negociar a fines de 2024 o inicios de 2025. Es mucho mejor negociar teniendo parte del territorio enemigo que sin tenerlo, y aunque cualquier alto el fuego o acuerdo negociado presenta muchos problemas, los estrategas ucranianos podrían creer que a corto y medio plazo, tener territorio ruso les daría ventaja si se ven obligados a negociar. Hasta ahora, el sistema ruso parece seguir conmocionado por la ofensiva transfronteriza ucraniana. La masa de fuerzas rusas y posibles reservas a nivel operativo y su aviación táctica y potencia de fuego se concentran más al sur, aunque Rusia tendrá reservas y fuerzas en Kursk y Kharkiv para frenar el avance ucraniano. Esto llevará tiempo organizarlo. Putin reaccionó más rápido a esta ofensiva que a otras sorpresas en la guerra. Durante la rebelión de Prigozhin, Putin desapareció un tiempo. Ahora convocó al Consejo de Seguridad, lo mostró en TV y llamó a la operación una provocación. Como si la invasión rusa no fuera provocadora, Putin pedirá a EEU que controle a Ucrania. Las ofensivas rusas en el este de Ucrania, en Toretsk y Pokrovsk, aún no parecen haberse efectuado. Los rusos siguen enfocados en tomar más territorio en esta región, pero cualquier logro propagandístico ya fue eclipsado por la toma ucraniana de territorio ruso en Kursk. Debemos esperar una respuesta rusa acelerada a la ofensiva ucraniana transfronteriza. Rusia tiene el personal para reaccionar, pero la velocidad será clave para su eficacia. El sistema centralizado de mando ruso limita su rapidez y adaptabilidad en crisis. Ucrania probablemente convertirá las respuestas rusas en un juego de guerra, atacando tropas que van a Kharkiv. Esta operación ucraniana tendrá varias fases, planeando los movimientos rusos en las próximas semanas.
Los ataques a Ucrania y las movidas diplomáticas se aclararán en los próximos días. El último punto sobre la respuesta de Rusia. ¿Será este el colmo para Gerasimov? Ya he escrito sobre sus fallos antes y durante la guerra. En esta guerra ha fallado en estrategia, formación de tropas y otros aspectos de liderazgo. En una reunión sobre Kursk, Gerasimov informó a Putin que el avance ucraniano hacia allí se detuvo. En resumen, la ofensiva sobre Kursk es más que una simple maniobra militar. Es una jugada maestra con grandes implicaciones para todo el conflicto. Al atacar Kursk, centro logístico ruso, Ucrania golpea la capacidad bélica de Rusia en el este. Este movimiento no solo golpea las capacidades militares rusas, sino que desafía directamente la retórica de invencibilidad del Kremlin. Desde una perspectiva geopolítica, esta ofensiva envía un mensaje claro tanto a Rusia como a la comunidad internacional. Ucrania no solo puede defender su territorio, sino también llevar la guerra a suelo ruso. Esta audaz estrategia debilita la posición global de Rusia y podría cambiar la dinámica del apoyo internacional a Ucrania. Al demostrar su capacidad de operar con éxito en territorio ruso, Ucrania podría recibir más ayuda militar y económica de sus aliados occidentales. Militarmente, el éxito en Kursk resalta la eficacia del entrenamiento de la OTAN y la integración de armas occidentales avanzadas. El uso de tácticas modernas, alta moral y tropas voluntarias internacionales permitió a Ucrania superar a las fuerzas rusas, que, pese a su ventaja numérica, parecían cada vez más desmoralizadas y desorganizadas. La participación de unidades de élite como la 80 Brigada de Asalto Aéreo y la Legión Georgiana añadió solidaridad internacional a Ucrania, dificultando la respuesta eficaz de Rusia. El impacto psicológico de esta operación es innegable. La rendición masiva de tropas rusas es un golpe devastador a su moral y una clara señal de las divisiones y debilidades en el ejército ruso. La huida de los chechenos, antes vistos como aliados leales del Kremlin, agrava la situación. Todo esto intensifica la imagen de un ejército ruso en desorden. Esto podría afectar gravemente la capacidad de Putin para controlar su ejército y, por ende, su poder. Económicamente, la ofensiva en Kursk podría tener graves consecuencias para Rusia. Kursk es un centro logístico clave, y su pérdida afectaría el suministro militar ruso en Ucrania. Esto tensaría más la economía rusa, ya afectada por sanciones y costos del conflicto. El impacto económico podría debilitar el esfuerzo bélico ruso y forzar al Kremlin a replantearse. Diplomáticamente, el éxito ucraniano en Kursk cambiaría el poder en negociaciones. Al lograr victorias militares, Ucrania fortalece su posición en futuras conversaciones de paz. Esto presionaría a Rusia a ceder, ya que pierde capacidad de dictar términos por sus derrotas. En términos socioeconómicos, el impacto en la sociedad rusa podría ser profundo. La rendición masiva y huida de tropas podría reducir el apoyo a la guerra y aumentar el malestar interno. La narrativa del Kremlin se desafía, pudiendo llevar a descontento y llamados al cambio en Rusia. En seguridad regional, el ataque en Kursk es una escalada significativa del conflicto. Al extenderse a Rusia, crece el riesgo de escalada, con posibles efectos en países vecinos. Esto podría provocar llamados a intervención para contener el conflicto, aumentando riesgos. A nivel mundial, los efectos de la agresión de Ucrania son de gran alcance. El potencial de escalada del conflicto, especialmente con la participación de tropas voluntarias internacionales
y la amenaza de una guerra regional más amplia podrían tener graves consecuencias para la seguridad global. La comunidad internacional observará de cerca cómo responde Rusia, y si esto llevará a una nueva fase del conflicto con mayores consecuencias globales. Aunque es leal a Putin, lo cual es muy importante, ¿decidirá Putin finalmente abandonarlo tras este desastre en Kursk? Ucrania enfrenta una serie de desafíos abrumadores mientras continúa esta operación. Estos incluyen retos tácticos, operativos, estratégicos y políticos. Desafíos tácticos. El primero, el reto táctico será mantener el impulso. Ucrania querrá seguir avanzando hasta lograr sus objetivos. A la vez, buscará desestabilizar a los rusos y asegurar que el ejército ruso esté siempre varios pasos atrás en responder a las acciones ucranianas. A la vez, Ucrania buscará mantener la brecha abierta para avances y posibles retiradas. Estas incursiones en territorio enemigo crean oportunidades, pero también debilidades. Una debilidad clave son los flancos de las tropas ucranianas que avanzan. Como escribí, una tarea táctica crucial será asignar fuerzas para mantener el corredor a Rusia. Cuanto más penetre Ucrania, más fuerzas necesitará para esta tarea. Será difícil abastecer a los ucranianos con todo lo que un ejército en avance requiere. En territorio hostil, se necesitan rutas seguras y protección para los convoyes logísticos. El resultado de esta ofensiva afectará la moral ucraniana y el apoyo occidental. Sin embargo, el éxito o fracaso de futuras ofensivas se decidirá en el campo de batalla. Buen liderazgo, ejecución flexible, combate decisivo, logística eficiente y adaptabilidad serán clave para el éxito táctico y operativo. Y esto debe implementarse por sólidas razones estratégicas. Esto podría resultar en una incursión en Rusia mayor que los ataques de 2023 y 2024. El tiempo lo dirá. En resumen, la ofensiva en Kursk es crucial, con grandes implicaciones para la guerra y el panorama geopolítico. Con esta operación, Ucrania mostró su fuerza y golpeó la moral y capacidades estratégicas rusas. La rendición masiva de soldados rusos y la retirada chechena revelan debilidades en el ejército ruso y cuestionan la capacidad del Kremlin para mantener la guerra. Mientras Ucrania mantiene ventaja, el mundo considera las amplias implicaciones de estos eventos. ¿Podrá Rusia reagruparse y contraatacar? ¿O es el inicio de un cambio en el equilibrio de poder? ¿Cómo afectarán estos eventos la seguridad global y qué implican a largo plazo para las relaciones internacionales? A medida que la situación se desarrolla, una cosa queda clara: lo que está en juego nunca fue tan alto, y el resultado podría tener consecuencias profundas para el orden mundial futuro. En la zona, podrían atacar la base con cohetes de corto alcance, como los M30-31 de sistemas de artillería móvil estadounidenses. La intensificación de trincheras por Ucrania sugiere un estancamiento prolongado en la región. Hay evidencia de que tropas ucranianas, con 5 brigadas y un batallón, se preparan para un despliegue a largo plazo. Esto indica que Ucrania se alista para una guerra estática, cavando trincheras cerca del frente actual. Las fuerzas ucranianas siguen cavando en Kursk, lo que podría llevar a un escenario similar al de Avdiivka. Las tropas rusas en Kursk no pueden esperar que los ucranianos se queden sin municiones. Deberán capturar trincheras una por una para expulsar a miles de soldados ucranianos de Kursk. Si se estabiliza, podría ser un nuevo frente en la guerra de Rusia contra Ucrania, que ya dura 29 meses. En Kursk y Sumy, Ucrania ha desplegado más de 10.000 tropas.
desafiando seriamente a las fuerzas rusas en la zona. ¿Qué están haciendo los rusos para manejar esta situación? Para frenar el avance ucraniano, Rusia usa su mayor potencia de fuego contra tropas que avanzan por carreteras. La Fuerza Aérea Rusa usa bombas KAB con alcance de 40 kilómetros y cientos de kilos de explosivos. Estas bombas buscan destruir defensas ucranianas antes de ataques terrestres rusos. Se han usado mucho en el este, apoyando el lento avance ruso en primavera y verano, con grandes bajas. Los cazabombarderos Sukhoi Su-34 pueden lanzar hasta 100 bombas diarias. El martes, la campaña de bombardeos rusos se desplazó hacia el norte, a Kursk. Este giro estratégico coincidió con la sorpresiva contrainvasión ucraniana de Kursk. La maniobra abrió un frente en Rusia en el mes 29 de la guerra, con al menos 5 brigadas ucranianas. Al atacar desde Sumy, al cruzar la frontera con Kursk, los batallones ucranianos fueron atacados.